Vamos a orar, hermanos. Señor Dios, pues aquí estamos, Señor. Aquí estamos adorándote en esta mañana, recordando la victoria de Cristo y sabiendo, Señor, que su reino sigue avanzando y un día va a regresar a consumarlo. Señor, te damos gracias por todo lo que ya hemos podido participar de la adoración. Gracias por podernos unir a todo tu pueblo en el mundo y a todo tu pueblo en el cielo para adorarte en este momento. Y ahora queremos llegar a este momento especial que tú has establecido, Señor, donde tu palabra se lea, se explique y se aplique, Señor, al corazón. Dios, te pedimos mucha ayuda, siempre se necesita mucha ayuda en este momento para exponer y para recibir la palabra, pero particularmente nuestro pasaje de hoy es complicado, Señor, es muy profundo. Rogamos para que nos ayudes a estar concentrados, a poder seguir el argumento que tú planteas acá y que aún al entrar en cosas complejas, Señor, podamos ser asombrados, contemplarte y pueda quedar esto claro, Señor, aún para todos nosotros. Te pedimos que pueda hacer esto, hacer justicia a la teología profunda que hay en el texto, pero a la vez sea sencillo de recibir y aplicar y vivir para nosotros, Señor. Te pido que apliques la palabra a todos los que estamos aquí, para que los creyentes podamos ser motivados en seguridad de salvación y en obediencia al mandamiento que está en el pasaje, y que los que no creen hoy puedan mirar, Señor, lo que tú has hecho por ellos y creer por primera vez. Pedimos tu bendición y tu ayuda, porque sin ti esto es imposible. En nombre de Jesús, amén. Nuestro sermón de hoy va a estar basado en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 21. Entonces vamos a ir ahí y en cuanto lo tengamos, podemos ponernos de pie para leerlo juntos. Primera de Juan 4, versículos 7 al 21. Dice así la palabra del Señor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros,
para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Esto es palabra de Dios. Amén. Bueno, hermanos, hace algunas semanas comentamos que el apóstol Juan es conocido como el apóstol del amor, o como él mismo se llama, el discípulo amado. Y este apodo no es una casualidad, no es una coincidencia, sino es porque si ustedes han leído al apóstol Juan, tanto en su evangelio como en sus cartas y en Apocalipsis, ustedes se habrán dado cuenta que la palabra amor y sus derivados se repiten demasiado. Cada autor bíblico, mientras fue inspirado, no perdió su personalidad ni la particularidad de sus experiencias, ¿no?, con Dios. Y definitivamente hay una experiencia peculiar que Juan tiene con el amor de Dios, a diferencia de todos los demás. Puede ser, es probable que se deba a que él fue el único apóstol que estuvo presente en la crucifixión. Todos los demás escaparon y dejaron solo al Señor, y Juan estuvo tratando de seguir hasta que pudo llegar al Calvario y ver a su Salvador morir por él. Probablemente sea eso y quizás más factores. Pero mientras Juan habla del amor constantemente en sus cartas, podemos decir que hay un pasaje entre todos sus escritos que es lo que podríamos llamar su teología del amor. Y es este pasaje en el que hoy estamos. Hace ratito oré que Dios nos ayudara porque este pasaje es complejo, ya que aquí Juan condensa toda su doctrina sobre el amor de Dios en un paquete que en lo personal me pareció indivisible. Respeto mucho, obviamente, a todos los hermanos que han decidido exponer esta sección de Juan en varias partes, y lo entiendo porque es demasiado texto, pero personalmente encontré muy difícil seccionar todo este paquete que Juan da sobre el amor de Dios. Y como ya lo hemos dicho, Juan tiende a ser circular, no es lineal, no es tan fácil encontrar secciones en su argumento, más bien tenemos una vuelta y otra vuelta y otra vuelta de cosas que él ya ha dicho antes, pero ahora las lleva al punto más alto. Este es el pasaje donde Juan llega al punto más extremo de hablar del amor del Señor. Entonces, con la ayuda de Dios, vamos a introducirnos a este pasaje rogando que Él nos ayude, se revele a nosotros, creyentes y no creyentes, y nos permita contemplar algo de este amor precioso del Señor. Y para introducirnos al pasaje, vamos a movernos a través de 4 encabezados en nuestro texto. Vamos a ver en primer lugar la fuente del amor, en segundo lugar la manifestación del amor, en tercer lugar el mandamiento del amor, y en cuarto lugar la seguridad del amor. Los repito. Número 1, la fuente del amor. Número 2, la manifestación del amor. Número 3, el mandamiento del amor. Y número 4, la seguridad del amor. Comencemos con la fuente del amor y vamos a leer versículos 7 y 8 que dice así:
Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y brincamos al verso 16 que dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Bueno, vamos a hablar primero aquí en nuestro texto de la fuente del amor, de dónde proviene el amor según la teología de Juan. Y el verso 7 es muy claro, ¿verdad? El amor es de Dios. Esa preposición de en el griego no significa tanto que es propiedad de, sino más bien que procede de o proviene de, diciendo que Dios es la fuente de el amor. Y Juan llega al punto en verso 8 y verso 16 de decir las quizás 3 palabras más profundas en todos sus escritos que están en el título de nuestro sermón. Dios es amor. Ahora, los que pudimos estar en los estudios de la confesión semana pasada y esta, quizás ya nos sentimos más familiarizados con este lenguaje, y aquí abro un paréntesis para recordarles la invitación al estudio de la confesión. Es de gran ayuda para todo esto y hoy lo van a ver para nuestro pasaje. Cerramos paréntesis. Hemos visto en este estudio cómo este lenguaje de Dios es crucial para la doctrina de Dios. La Escritura no solamente afirma, ¿verdad?, que Dios es amoroso, por ejemplo, que Dios es justo, sino aquí lo que dice Juan es que Dios es amor. Hemos dicho en el estudio ya de la confesión que Dios es sus atributos, ¿verdad? Dios no tiene partes, Dios no es un compuesto de características, no es como una rebanada de pizza con varias rebanadas que lo conforman, o como una rebanada de pastel, no es como un rompecabezas que se arma y hacen un cuadro completo. Dios es sus atributos. Cada atributo en perfección y en excelencia, sin competencia y sin fragmentación. Ahora, nuestro hermano Iván hoy habló, y gracias a Dios que él me abrió el camino porque va a ser más sencillo así. Nuestro hermano Iván nos habló de algo muy interesante. Lo vimos semana pasada y esta semana también, y es el hecho de que Dios es de sí mismo y por sí mismo, ¿verdad? Dios no depende de nada ni de nadie para ser. Dios no es un ser dependiente, Dios es de sí, por sí, para sí. Y esto obviamente nos forza a concluir que los atributos de Dios son verdad de Dios independientemente de las criaturas. Lamentablemente y entendiblemente a veces pensamos en los atributos de Dios de abajo para arriba, ¿verdad? Porque somos criaturas y pues tenemos que tratar de alzar nuestro entendimiento y tratar de entender con una mente finita a Dios. Y particularmente en el tema del amor, estamos acostumbrados en nuestro contexto, en nuestro día a día, a ver el amor precisamente como una interacción entre mínimo 2 personas. Y entonces algunas personas, incluyéndome, hemos llegado a pensar en el amor como en su esencia, como de Dios a nosotros. Pero aquí Juan nos está diciendo algo más profundo. Es verdad que Dios nos ama y lo vamos a ver en nuestro texto, pero la fuente del amor se expresa con estas 3 palabras: Dios es amor. Y quizá uno pueda preguntar, ¿y cómo Dios puede ser amor independientemente de las criaturas? ¿Verdad? ¿Cómo puede Dios ser amor desde antes de la creación? ¿Verdad? Porque Dios no cambia, Dios no añade atributos a sí mismo, Dios no se perfecciona, Dios no mejora, Dios siempre es como es, perfecto para siempre.
Entonces, ¿cómo puede ser Dios amor eternamente para atrás y eternamente para adelante? Nuestro hermano Iván nos habló claramente de la respuesta. Dios es 3 personas. Y eso responde el dilema de cómo Dios puede ser amor eternamente, independientemente de sus criaturas. Dios es un solo ser, pero Dios es 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a través de la Escritura, juntando todo el panorama de la Escritura, podemos ver que estas 3 personas eternamente han tenido una relación perfecta. Y entonces, si queremos hablar de qué significa que Dios es amor, tenemos que entenderlo a la luz de quién es Dios. Dios, precisamente por quien es Él, es forzosamente el bien supremo. No hay bien mayor que Él. Y por lo tanto, Dios es amor al ser Él el ser supremo, el bien supremo, el excelente y excelso, y darse, ¿verdad? Y disfrutarse a sí mismo. El Padre eternamente, ¿verdad?, se da al Hijo y disfruta al Hijo, y el Hijo disfruta al Padre, y el Espíritu al Padre, y el Espíritu al Hijo, y las 3 personas están o son amor eternamente en un perfecto deleite sin principio y sin fin. Dios es amor. Eso es lo que significa, hermanos. Dios el Padre siempre ha amado a Dios el Hijo. Dios el Hijo siempre ha amado a Dios el Padre. Dios el Espíritu siempre ha amado al Padre y al Hijo. Y las 3 personas han sido siempre en este perfecto deleite, disfrute y entrega mutua como personas divinas. Sé que probablemente no entendamos perfectamente esto, yo tampoco, no se preocupen, pero es el testimonio de la Escritura. Dios es amor y esa es la fuente del amor. Vamos a nuestro segundo punto, que es la manifestación del amor. Y para esto vamos a leer versículo 9 y 10. Dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Vamos hasta el 19, que dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ok, entonces Dios es amor. Él, Padre, Hijo y Espíritu, ha sido en eterno deleite entre sus 3 personas, ¿verdad? Y Dios necesariamente es amor, por ser el bien supremo, ¿no? Necesariamente no puede ser de otra forma por quien es Él. Pero tenemos que decir, como bien también nuestro hermano Iván nos lo aclaró en la mañana, que Dios no tiene ninguna necesidad de sus criaturas. Y por lo tanto Dios no tiene ninguna necesidad de expresar este amor intratrinitario afuera. No hay ninguna necesidad de eso. No hay nada que force a Dios a eso. Sin embargo, la Escritura es clara de que Dios ha decidido comunicar su amor, comunicarse Él a sus criaturas. Entonces Dios decide crear, ¿verdad?, sus criaturas, y Dios decide manifestar su amor a ellas. Pero este acto, ¿verdad?, de amar a sus criaturas no es necesario, no es obligatorio, es libre.
es por su beneplácito, ¿no? Como dice la Escritura. Vamos a decirlo más coloquialmente, porque quiso. Dios quiso crear todo y Dios quiso manifestarse a su creación y específicamente manifestar su amor a su creación. Y esto a través de dos maneras. Hay una manera general en la que Dios manifiesta su amor y una manera particular, también la podemos llamar redentora, en la cual Dios manifiesta su amor. La manera general en la que Dios manifiesta su amor no está en nuestro pasaje, sin embargo es bueno mencionarla para tener las categorías claras, y es simplemente el hecho de que Dios, por ser Dios, al crear, ¿verdad? Él muestra su gloria en su creación, obviamente incluyendo su amor. Si Dios es amor y Él es el sumo bien, y el amor de Dios, ¿verdad? Se ve en que Dios el Padre se da y se deleita en Dios el Hijo, y el Hijo en el Padre y el Espíritu en ambos. Luego entonces esta manifestación de amor tiene que ver forzosamente con Dios, el sumo bien, dándose a otros. Y eso es lo que es amor, el amor de Dios. Dios dándose a otros para ser disfrutado, para ser recibido, para que sus criaturas se deleiten en Él. Cuando nosotros miramos la creación, ¿verdad? Cuando miramos las criaturas más pequeñas, nos vamos al microcosmos o nos vamos al macrocosmos, los cielos cuentan, ¿no? La gloria de Dios. Y esa experiencia que tenemos al mirar todo lo que Dios ha hecho es una manifestación de amor, definitivamente, porque a través de eso Dios se comunica a nosotros y nos muestra que Él es el bien supremo para sus criaturas. Sin embargo, Dios eternamente decidió no solo revelarse o manifestarse de esta forma general, sino nuestro texto nos habla de una cosa impresionante, y es que Dios decidió manifestar su amor de una forma redentora. Y aquí vamos a algo muy profundo, espero ser claro. Hemos dicho que Dios es amor, Padre, Hijo y Espíritu, en un eterno deleite y disfrute de sus personas. Pues Dios decidió en su amor eterno escoger a algunos de nosotros para que podamos tener comunión con Él de forma similar a la comunión de amor que hay en las personas de la Trinidad. Dije similar porque no es posible que la criatura entre, ¿verdad?, a esta comunión divina. El hombre no puede dejar de ser lo que es. No puede escalar y ser Dios ahora también. Pero digo similar porque Dios planeó una manera perfecta en la que la distinción entre el Creador y la criatura se mantenga, pero que el hombre pueda comulgar con Él en esta deleite de amor que hay en Él. ¿Y cómo es? Mediante un gran milagro. Una de las personas divinas se hizo hombre, se hizo uno de nosotros, ¿verdad? Porque el Creador es inaccesible para nosotros, incomprensible para nosotros. Hay una distancia abismal por ser el Creador, nosotros la criatura. Pero maravilla de maravillas, el Creador toma una naturaleza humana real, un alma humana, un cuerpo humano, y viene aquí con nosotros, ¿verdad? Y lo que hace Jesucristo como Dios encarnado, Dios hombre, es venir precisamente para que podamos nosotros unirnos, ¿verdad?, en ese sentido a esta comunión. Los hombres que Dios ha elegido, los humanos, Dios planeó que fueran unidos a Cristo,
Y en Cristo el hombre puede tener comunión con el Dios Trino. No directamente, hay un mediador, ¿verdad? Hay alguien que, por así decirlo, es Dios para estar en esta comunión trinitaria, perfecta y amorosa, pero a la vez es hombre para tomarnos de la mano y conducirnos y llevarnos lo más cerca posible de la experiencia del Dios que es amor. Ahora, aquí la cabeza totalmente nos vuela, pero vamos a algo más impresionante. Porque Dios planeó que hubiera aquí un obstáculo, un gran obstáculo, no solo el obstáculo mismo de ser criaturas, sino un obstáculo terrible. Y es que Dios planeó eternamente que hubiera pecado, que el hombre pecara. Dios no causó el pecado, Dios no es el autor del pecado, pero Dios sí planeó el pecado. Y ese pecado, ¿verdad?, nos impide tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo, Dios es puro. El amor no hace nada indebido, dice Pablo. No se goza de la injusticia, se goza de la verdad. ¿Cómo puede el hombre comulgar con Dios con pecado? No puede, no es posible, no hay manera. Entonces, en este acto de encarnación que hace el Hijo, no solamente estaba en mente superar la barrera del Creador y la criatura, sino una barrera moral, ¿verdad? La barrera del pecado. Y lo que pasó es lo que dice el versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para que nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y el verso 10 amplía más y dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces el hombre, por su pecado, no puede tener comunión con Dios, no puede disfrutar de Él. ¿Qué es lo que el Dios de amor debe hacer con el hombre pecador? La Escritura dice que el amor no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo justo que el pecador merece? La ira de Dios. Lejos de tener comunión y disfrutar del Señor, lo que el pecador merece es ser arrojado a las tinieblas de afuera y perecer por siempre sin esperanza y sin el favor de Dios. Ese es el destino que el hombre pecador merece. Pero hemos dicho que en su amor Dios se da a sí mismo, ¿verdad? Y en este aspecto redentor, Dios se da para rescatar al hombre de ese terrible estado y condición. Y la manera en la que Juan expresa aquí la manifestación del amor es con la palabra propiciación, que es una palabra muy importante en nuestro pasaje. Porque propiciación, por definición, es un sacrificio que satisface justamente y aplaca justamente este problema de la ira de Dios. La ira de Dios no es un problema, nosotros somos el problema que merecemos la ira de Dios por nuestro pecado. La propiciación es un sacrificio sustitutivo que lleva a este castigo y que lo absorbe y que lo quita de en medio porque lo sufre Él. Pero lo más impresionante aquí es que la propiciación no es un animal, ¿verdad? Como era prefigurado en el Antiguo Testamento. No es dinero, no es otra cosa, no es ni siquiera toda la creación junta para pagar la deuda que hay, para satisfacer la demanda de la justicia de Dios. La propiciación aquí es Dios, el Hijo.
Esa es la manifestación del amor redentor para Juan. Y es lo que él vio. Es lo que él vio cuando estaba en el Calvario y alzó sus ojos y vio a su Salvador gritar, clamar, retorcerse del dolor al sufrir justamente la ira de Dios en su lugar y en nuestro lugar. Algunas personas, lamentablemente a veces en medios cristianos, se espantan del concepto de la ira de Dios pensando que la ira de Dios es un concepto que contradice el amor, pero lo que vemos en nuestro texto es que de hecho es totalmente compatible y es la expresión natural y consecuente de que Dios sea amor. El Dios airado ama a los hombres y Él recibe la propia ira en el Hijo. Entonces, en esto consiste, dice Juan, el amor. En esto se ha manifestado el amor, en esto lo podemos ver, en que Dios se ha decidido dar a sí mismo. El mero hecho de que Dios haga su creación ya es un acto impresionante, pero el hecho de que Dios venga a morir, venga a sufrir nuestro castigo, hace un despliegue inmenso del gran amor que Él nos ha dado de forma redentora. Así que ese es nuestro segundo punto, la manifestación del amor. Avancemos ahora al tercer punto, que es el mandamiento del amor. Y vamos a ver varios versículos aquí en nuestro pasaje. Versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Versículo 21, y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces aquí Juan, en estos textos que vimos, pasa de hablar de la fuente y la manifestación del amor a dar un mandamiento que repite, como ven, varias veces. Y el mandamiento es amarse unos a otros. Ahora, a la luz de lo que hemos aprendido sobre Dios es amor, ¿qué debemos entender por este mandamiento? ¿Qué significa amar a otros? Estas esas cosas que damos siempre por hecho, ¿verdad? Esas palabras que todos usamos, hasta la cultura no cristiana usa. ¿Pero alguna vez se han preguntado qué es amar? Pues si hacemos una encuesta quizás tendríamos un sinfín de definiciones e interpretaciones, sobre todo si preguntamos a la cultura. Quizás el concepto que más ayuda a entender qué es amar es entender qué somos nosotros. Hermanos, y esto lo vamos a ver en la confesión de fe pronto, nosotros somos la imagen de Dios, ¿verdad? Dios es amor. De manera que nosotros, como su imagen, debemos reflejar cómo es Él. Se ha puesto varias veces el ejemplo, y creo yo que es muy bueno, de que la imagen de Dios es como un espejo. Cuando tú en la mañana te despiertas, vas al baño y ves al espejo, eso que ves enfrente de ti no eres tú realmente, ¿no? Es un objeto que refleja quién eres tú, pero no eres tú. Pero se parece, de hecho es idéntico en un sentido, es muy similar a ti. Claro, sin volumen, sin profundidad y todo eso, pero es un reflejo de ti. El hombre fue creado para hacer eso de Dios,
para ser un espejo de Dios, en el que Dios se refleje. El hombre fue hecho para ser como Dios, no usurpar su lugar, sino reflejar sus perfecciones y su carácter santo, puro y justo. Por lo tanto, el hombre es llamado a amar. Entonces, si ya vimos que el amor es esta dádiva, ¿verdad?, de Dios, Dios se da como el sumo bien a otros, primeramente en sus personas, en segundo lugar a su creación. Nosotros tenemos que entender que el amor, para nosotros la imagen de Dios, debe seguir el mismo proceso. Es la dádiva de nosotros a los demás. Pero con una excepción aquí, o con una aclaración, porque nosotros no somos el bien supremo, ¿verdad? Bueno, espero que nadie se crea el bien supremo aquí. Cuando Dios se da a sí mismo a otros, está haciendo lo mejor que puede hacer por otros, porque Él es el sumo bien. Pero nosotros no somos el sumo bien, pero somos la imagen del sumo bien. Entonces, amar significa darnos a los demás con el propósito de que a través de nosotros ellos sean dirigidos al sumo bien, ¿verdad? Amar a alguien significa darnos para que otros puedan disfrutar de Dios, gozar de Él. Eso es amar. Y eso es lo que Juan nos está diciendo que tenemos que hacer. Ese es el mandamiento que Él da aquí. Y solo para aclarar, esto difiere totalmente del amor que un inconverso puede mostrar. No estamos aquí negando que el inconverso puede mostrar algún tipo de amor, porque la Biblia nos dice que todos los hombres somos imágenes de Dios. La caída no nos quitó de ese lugar. Pero imagínense con el ejemplo del espejo, que el hombre después de la caída es como un espejo roto, hecho pedazos. Imagínense que ustedes hoy fueran al baño en la mañana, su espejo está todo roto. Bueno, ya no sirve como debería, pero todavía sirve en un sentido. Todavía entre los pedacitos se pueden ver un poco sus caras y si están peinados o no. Y así es, eso es lo que pasa con la humanidad. El pecado sí ha afectado todas las facultades del hombre, pero por la misericordia de Dios no nos ha quitado por completo el ser estos espejos de Dios. Y entonces a veces el hombre sin Cristo llega a hacer cosas por otros, ¿verdad? Pero nunca es para reflejar el amor redentor, sino solo reflejar el amor general de Dios. Entonces, aquí Juan no nos está simplemente diciendo que nos entreguemos a otros como lo haría cualquier persona, aún sin Cristo, sino nos está hablando de entregarnos a otros con la meta redentora en particular en mente, como aquellos que han experimentado la redención, como aquellos que han experimentado el ser amados a través de una propiciación, ¿verdad? Ese amor no lo conoce el inconverso, solo el que tiene a Cristo. Y eso es lo que el Señor nos manda hacer por los demás. Ahora vamos al cuarto punto, que es la seguridad del amor. Y para esto vamos a leer varios versículos aquí. De hecho, es la mayor parte del texto de esta mañana. Dice el versículo 7: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Versículo 12: Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros.
Seguimos versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y versículo 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Bueno, si se fijan, es la mayor parte del pasaje lo que creo que se refiere al tema de la seguridad del amor. Y refrescando un poco aquí nuestra memoria, recordemos que Primera de Juan es una carta con un propósito muy especial y definido. Primera de Juan fue escrito por el apóstol Juan para ayudar a hermanos que estaban batallando con la seguridad de su salvación por un problema de división que hubo en varias iglesias. Primera de Juan no fue dado como una amenaza, ¿verdad?, a personas de falsos creyentes que debían desenmascararse, sino fue dado como una palabra de consuelo y de ayuda y de fortaleza para que el creyente débil pueda levantarse, pueda tener seguridad. Entonces, este propósito permea todas las secciones de la carta de Juan y no es la excepción con esta de hoy. Juan aquí no está hablando del amor nada más porque sí, sino porque para Juan hay un vínculo inseparable entre el Dios que es amor y la seguridad de la salvación. Y de hecho Juan aquí lo que hace es emplear las tres vías que hemos visto en el estudio primera de Juan y que vimos en la confesión de fe también. Estos tres vías por las cuales Cristo nos da seguridad. Primeramente, por ejemplo, la primera vía por la que Cristo nos da seguridad es el Evangelio mismo, el Evangelio de la libre gracia de Dios, ¿verdad? Y fíjense lo que dice aquí, por ejemplo, el verso 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Fíjense lo que está haciendo Juan aquí. Juan está diciendo, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Este amor que fue manifestado de manera súper excelente en la cruz. El Evangelio es un gran estallido, ¿verdad?, de revelación de Dios, en el que Dios nos revela su amor. Nos revela cómo Él se está dando a nosotros como el sumo bien, al ser Él crucificado y morir por nosotros para salvarnos. Entonces, cuando nosotros contemplamos el Evangelio desde el lente del amor, desde el lente que entiende que el Dios que nos ha amado ha sido hecho propiciación por nosotros y ha sufrido Él mismo la ira divina por nosotros, podemos entonces decir lo que dice aquí el versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio,
Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Se dan cuenta? El amor redentor de Dios, mostrado de manera excelsa en la cruz del Calvario, echa fuera el temor de ser castigado por Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se reveló a través de una propiciación, un sacrificio que paga el castigo, que absorbe el castigo. Y por eso el amor de Dios redentor echa fuera el temor. Porque Dios no es injusto, hermanos. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, dice el apóstol Pablo. Dios no es injusto para castigar el mismo pecado 2 veces, ¿verdad? Si yo tuviera una deuda aquí en México, no sé, que le debiera al banco algo, y alguien, ¿verdad? Un gran amigo va y paga por mí al banco, salda la deuda, sería injusto que el banco fuera y presentara una demanda por mí, y sería injusto que el gobierno me declarara culpable de esta deuda y me encerraran en la cárcel. ¿Por qué? Porque la deuda fue pagada. Entonces, el amor de Dios revelado en la propiciación dice eso: la deuda fue pagada, ya no hay deuda. Cristo no solo murió por una parte de nuestros pecados, no solo murió por un porcentaje, no solo por los pecados del pasado, no solo por los del presente, sino por quienes Cristo murió, se entregó plenamente para pagar pecados pasados, presentes y futuros. Y no existe nada pendiente que pagar para el que está unido a Cristo. Nada, ni siquiera un solo mal pensamiento, ni siquiera una emoción impura, ni siquiera un sueño perverso, nada. Nada fue dejado fuera de la propiciación de Cristo. Nada. Y por lo tanto, podemos decir con confianza lo que dice el verso 18. En este amor redentor revelado en la cruz, no hay temor. ¿Por qué? Porque ya fue pagado. Ya fue pagado el pecado. La barrera que había, que nos impedía tener comunión con Dios, fue quitada de en medio y fue terminada. Evidencia de esto, que Cristo resucitó al 3er día. Si la propiciación hubiera sido defectuosa, como todos los animalitos del antiguo pacto, tú hubieras seguido el sistema sacrificial, ¿no? La repetición del sistema sacrificial del antiguo pacto, dice el libro de Hebreos, dentro de todo lo que enseña, es que la sangre de toros y machos cabríos no puede quitar los pecados. Pero la sangre de Dios, el Hijo, esa sangre puede quitar todo, todo, aún el pecado más vil, el pecado más perverso, la cosa más horrible. La sangre de Dios puede satisfacerla. No hay nada de deuda, y por lo tanto el amor redentor revelado en el Evangelio echa fuera el temor. Y entonces Juan está dándole seguridad al creyente, diciéndole: Cristo se ofreció como propiciación. ¿Cuál es el temor? ¿De qué temes? ¿Por qué temes presentarte a Dios en el juicio? ¿Eres pecador? Sí, pero Cristo pagó todo, absolutamente todo. Ahora, esto de por sí ya es glorioso, pero Juan tiene una doctrina robusta y abalanceada de la doctrina de la seguridad, y sabe que no solamente se requiere esta vía. Claro, esta vía es la principal, esta vía es la que es objetiva, esta vía es preciosa y tiene que mantenerse central y primaria, pero esta vía debe ser
unida a otras vías que son, en segundo lugar, las evidencias de la salvación. Y vean cómo lo expresa Juan, este tema de la evidencia aquí, en versículo 7, la segunda mitad, dice: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O vean lo que dice en versículo 20: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces Juan está dándoles la primera vía con el Evangelio, ¿verdad? Pero ahora les da la segunda vía, secundaria, pero importante también. Y diciéndoles, ¿verdad?, que quien obedece este mandamiento de amar a los hermanos muestra que ha conocido a Dios. ¿Por qué? Por lo que dijimos hace rato de la imagen de Dios y del espejo, ¿no? Un espejo totalmente roto, ¿verdad?, de una persona caída, no recibe amor redentor de Dios, solo amor general, y es lo que puede dar, nada más. Oh, pero un hombre, una mujer, un espejo, una imagen de Dios que está siendo restaurado por la redención, que ha experimentado, ¿verdad?, el perdón de los pecados, ahora puede reflejar lo que recibió. El versículo 19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y aquí en el griego, bueno, la Reina Valera es una excelente traducción, no quiero que nadie dude de la Reina Valera, es excelente. Solo quiero mencionar que el texto griego dice: nosotros amamos porque Él nos amó primero. O sea, lo que dice el verso 19 no se limita a amar a Dios, sino también aplica a los hermanos. Entonces, el hombre funciona así, como un espejo. El hombre creyente ama a los hermanos porque fue amado primero. Y así como un espejo, no sé si alguna vez han jugado que está el rayo de sol y con el espejo lo intentas agarrar y ya puedes reflejarlo, ¿no? Así. El espejo por sí solo no tiene luz, ¿verdad? No sale luz de un espejo. Para que un espejo dé luz, tiene que recibir el rayo del sol y acomodarse para ser receptor, y siendo receptor puede reflejar y comunicar. Por eso es una evidencia de salvación. Y si se fijan, un espejo no puede no reflejar, ¿no? Claro, aunque Pablo habla de que el creyente es una nueva criatura, Pablo sí habla de que al ser renacido, el creyente entra en un proceso donde la imagen de Dios es renovada poco a poco. Entonces pensemos en el creyente como un espejo que sí fue roto, pero que está siendo reconstruido. Y entre más pasa tiempo y se reconstruye, mejor refleja. Pero incluso en sus primeros días de haber sido redimido, este espejo con todo y sus grietas, con todo y sus cosas, ya empieza a reflejar. Empieza a dar este amor redentor, empieza a darse a los demás para que conozcan al Dios que lo amó a Él y que le dio esta salvación preciosa. Entonces Juan ahora está llevando a los creyentes, después de llevarlos a ver el amor salvador precioso, ahora les dice las evidencias, la evidencia de que alguien es creyente, es que con todo y las grietas del espejo refleja algo del amor redentor, aunque sea chiquito, pero es algo que no puede reflejar alguien que no está en Cristo. Pero Juan tiene, como les digo, una doctrina completa de la seguridad, y después de hablarles de las evidencias, ahora procede a la tercera vía por la cual Dios nos da seguridad, que es el testimonio del Espíritu, y eso está en versículo 13. En esto conocemos
que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Por qué? Porque la seguridad estable para un creyente no solo tiene que pasar por el Evangelio, por las evidencias, sino se requiere la cereza del pastel, que es el testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu, Cristo mismo lo enseñó y lo veremos Dios mediante en Juan, al final, el último mensaje que Cristo dio a los apóstoles. La labor del Espíritu, en propias palabras de Cristo, es tomar de lo que es de Cristo y hacérnoslo saber. El Espíritu nos dirige siempre a Cristo, una y otra vez, siempre. Y particularmente Pablo nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu, hermanos, nos lleva a Cristo siempre, ¿verdad? No quiere decir que siempre lo sintamos, pero siempre, después de quizás haber pecado, ¿verdad? Quizás en tiempos de sequía espiritual, en algún momento el Espíritu viene de nuevo y nos vuelve a llevar a Cristo. Si tú eres creyente, en mayor o menor medida has vivido esto. Ha habido momentos donde ya no puedes, sientes tu pecado, sientes que no se puede. Y en esos momentos, por la palabra o por los medios de gracia, ¿verdad? ¿Qué pasa? El Espíritu nos lleva a Cristo de nuevo, nos dirige a volver a confiar en Él, volver a descansar en Él. Aplica la palabra de forma especial, particularmente en el tema de nuestra salvación, haciéndonos saber, ¿verdad?, que somos de Él por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, Juan aquí está presentando estas tres vías y está comunicando el amor de Dios a través de estas tres vías para dar seguridad al creyente. Bueno, vamos ahora a concluir el sermón con algunas aplicaciones. Solamente tengo 3. Ahora, como ustedes podrán ver, el pasaje es muy profundo y realmente podríamos tener muchísimas aplicaciones, pero vamos a reducir todo a 3. Vamos a ver primeramente qué dice este pasaje al creyente con baja seguridad de salvación. Luego, cómo este pasaje nos anima a obedecer el mandamiento de amar a otros, y particularmente qué dice este pasaje al que no cree en Cristo aún. Entonces, primero, en cuanto al tema de la seguridad, ya lo vimos ahorita, no voy a repetir exactamente lo mismo. Solo quiero enfatizar aquí, si tú eres creyente, pero tu seguridad es muy fluctuante, como la que los hermanos, lo que estaban experimentando los receptores de esta carta, yo lo que quisiera que hoy te quedes de este mensaje es que mires qué precioso pasaje. Y mires particularmente la conexión que hay entre el amor de Dios y tu salvación. Les soy honesto, antes de estudiar este pasaje nunca había pensado, si no mal recuerdo, en esta relación. Es decir, cuando pensaba en la seguridad, nunca se me venía a mi mente que hay una conexión entre el amor de Dios por nosotros y la seguridad. Pero si ustedes se fijan, esta conexión es realmente impactante, porque lo dijimos, lo dijo el hermano Iván en la mañana, lo dijimos en el estudio de confesión la vez pasada y otra vez hoy. Este atributo de Dios, como todos sus atributos, no es dependiente de las criaturas. Es lo que es. Dios es todo lo que Él es, así de sencillo. Y en esa gloriosa excelencia
Dios libremente decidió amarnos, sin considerar nada de nosotros, hermanos. Nada. Nada. Lo enfatiza Juan. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. A veces cuando hay luchas con la seguridad es porque al creyente le cuesta creer esto. Le cuesta creer la gratuidad del amor de Dios. Le cuesta creer que lo que Dios es para con él no es por un pacto de obras. No es porque él hizo algo para recibirlo o merecerlo. A veces batallamos mucho con lo que dice el versículo 16, con conocer y creer el amor que Dios tiene para con nosotros. Y en parte puede ser porque la verdad es que nunca nadie nos ha amado así, ni nosotros hemos amado así a alguien. Esto no existe aquí en el mundo, ¿verdad? Ni aún el creyente más piadoso puede amar tan libremente y tan gratuitamente. Siempre hay algo que se mezcla de pecado y de orgullo y todo esto. Pero por eso Juan está llevando al creyente a alzar sus ojos a Dios y no buscar una analogía de este amor en nadie. Ahora, qué bendición si tú tuviste padres que te amaron o los tienes, ¿verdad? O gente que ha sido tu autoridad, que te ha tratado con amor, qué bueno. Pero eso ni se compara, ¿verdad? A este amor. Y si no tuviste a alguien, ¿verdad?, que te pudiera mostrar este amor también, Juan nos está llevando a Dios. Es que no hay nadie más así. No hay nadie que sea así. Entonces, hermanos, si tú luchas frecuentemente con la seguridad, pregúntate qué tanto estás meditando en este amor libre de Dios para ti. ¿Qué tanto estás creyéndolo y abrazándolo y apropiándolo? Porque si no es frecuente, es probable que la inconsistencia de la seguridad pase por esto. Porque si tú no estás afianzándote en que Dios te ama porque Él es amor, siempre vas a estar basando el amor que Dios tiene para contigo en lo que tú haces. Y no va a tardar el día o la hora o el segundo en el que peques y todo se venga abajo de nuevo. Como lo vimos, no estamos negando que hay evidencia de salvación, no estamos negando que hay testimonio del Espíritu, pero el gran consuelo que este pasaje da primariamente es ese: Dios es amor. Y para ti, hermano, que luchas con la seguridad, eso es lo que quisiera que te quedes. Dios es amor. Ahora, segundo lugar, una aplicación para los creyentes en cuanto a la obediencia al mandamiento que aquí se nos da. Amar a otros es difícil, no es sencillo. Amar a los hermanos no es una labor sin esfuerzo y sin complejidad, cuesta, por el pecado que permanece en los hermanos y en nosotros, ¿no? Pero creo yo que lo que hoy vimos nos ayuda bastante a entender cómo podemos crecer en nuestro amor por Dios primeramente y nuestro amor por los hermanos. Y eso está en el versículo 29. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Aquí les comenté que el texto griego solo dice nosotros amamos porque Él nos amó primero, porque Juan tiene en mente tanto a Dios como a los hermanos. Hermano, si tú, al igual que yo, ves mucha deficiencia en tu amor por Dios y por los hermanos, bueno, bienvenido al club, pero lo que hoy vimos nos puede ayudar bastante. Recuerda que tú eres un espejo y yo también. No somos lámparas.
no tenemos luz propia, ¿verdad? No podemos hacer esto de nuestra propia virtud. El único que es amor es Dios. Tú no, yo tampoco. No va a salir de aquí. Volvemos al ejemplo del espejo. El espejo no va a alumbrar a nadie por sí mismo. Si tú quieres alumbrar a alguien con un espejo, debes buscar un rayo de luz, exponer tu espejo al rayo y entonces podrás alumbrar. Así que hermanos, hagamos esto, expongámonos al amor de Dios, ¿verdad? Meditemos en esta cosa impresionante de que Dios es amor. Meditemos en cómo Él ha manifestado su amor en la creación y en la redención sobre todo. Y al enfocarnos en esto y seguir creciendo en la fe, seguramente, ¿verdad?, reflejaremos mejor el amor de Dios a los demás. No intentemos ser autosuficientes en esto, porque el único que es de sí mismo y por sí mismo es Dios. Y tercera aplicación para los que no están en Cristo. Querido amigo, el Evangelio es un mensaje precioso. Y esta mañana quisiera terminar el sermón hablándote del Evangelio del amor de Dios. Mira lo que dice aquí. En esto, verso 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. La Escritura nos enseña, querido amigo, que ni tú, ni yo, ni nadie hemos amado al Señor, ¿verdad? Somos espejos rotos y quebrantados, que no reflejan bien el carácter de Dios y que no devuelven, ¿verdad?, a Dios la luz, el amor que Él da. Al contrario, que nos rebelamos contra Él y desobedecemos sus mandamientos y merecemos, por lo tanto, la ira de Dios. Pero observa esto, querido amigo, que Dios, desde la eternidad, habiendo planeado justo esto, Dios planeó aún así dar su vida por nosotros, ¿verdad? Eso es lo que el Señor ha hecho. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo, Él se entregó sufriendo en nuestro infierno en la cruz, absorbiéndolo Él y pagándolo por completo. Y ahora te ofrece a ti, querido amigo, la redención completa, el perdón completo de tus pecados y la libertad de tus pecados. ¿Para qué? Para que puedas ser unido a Cristo y unido a Cristo puedas gozar del amor del Señor. Y esto es gratuito. No se te pide a ti algo, porque si algo ha enfatizado el Señor en este pasaje es que su amor es libre, no es condicional. ¿Qué hay que hacer? Hay que recibirlo por la fe. Hay que creerlo, creer que es así, creer que Cristo de verdad pagó tus pecados, que de verdad resucitó de los muertos y que de verdad ha cumplido esto y por lo tanto ya no hay deuda ni esclavitud al pecado. Quien cree esto lo hace con un corazón arrepentido, ya no queriendo seguir en el pecado, pero no encontrando en sí mismo el poder o la virtud para vencer, sino todo en esta fuente gloriosa de amor que es Dios. Entonces, querido amigo, arrepiéntete de tus pecados, pon tu fe en Cristo y si confías en Él, podrás gozar de este amor del Señor. Pues que el Señor obre en nuestros corazones y aplique su palabra según la necesidad a cada uno y que todos podamos conocer que Él es amor. Amén. Señor Dios, pues gracias te damos por tu palabra.
Sabemos que las palabras son insuficientes, Dios, para expresar la gloria de quién eres tú y de lo que has hecho por nosotros. Pero te pido que tú apliques, Señor, la palabra a nosotros, tanto para seguridad como para motivarnos en la obediencia, como para salvación en quien no lo es. Gracias te damos por esta mañana y permítenos seguir disfrutando de este día especial y particularmente recibir ahora esta Santa Cena justo como una manifestación, Señor, de tu amor por nosotros en Cristo. Amén.